www.radiopallejà.cat, la ràdio a la xarxa, podcast, notícies i molt més. Entra-hi i comparteix. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Activa y Creativa, en el podcast de hoy, donde exploraremos herramientas para mantener nuestra mente en forma y vivir con bienestar. Mi nombre es Jesús Ángel Agustín. Y yo soy Marta Tadeo. Hoy tenemos un episodio muy especial. Vamos a hablar sobre lo que es la memoria autobiográfica y la importancia que es para nosotros el poder explicar nuestras historias. Descubriremos cómo recordar mejor los momentos importantes de nuestra vida y por qué compartir estas experiencias con los demás fortalece nuestra identidad y bienestar emocional. Pues bien, vamos a empezar con esta sección habitual, Aprende y Actúa, y en el día de hoy vamos a hablar acerca de la memoria autobiográfica. La memoria autobiográfica es la capacidad de recordar eventos y experiencias personales. Es la clave para nuestra identidad y bienestar emocional. Marta, ¿sabías que cuando recordamos eventos personales se activan diferentes regiones del cerebro, como es el hipocampo y la corteza prefrontal? Sí, exacto, Jesús. Cuando recordamos nuestra biografía o momentos especiales, incluso podemos recordar que es muy importante lo que es el olor, el ambiente, la sensación, la emoción, y eso hace que nuestra mente explote y reviva muchas situaciones de ese momento. Por eso lo importante, pienso, no sé qué piensas tú, Jesús, lo importante es revisar nuestra autobiografía, explorar aquellos recuerdos que hemos tenido potentes y siempre sacarles algo positivo, porque han habido momentos muy duros, seguro que todos hemos vivido situaciones difíciles, pero poder revisar ese recuerdo y poder sacar algo positivo de él nos ayuda a reconciliarnos con nosotros y ver también esa parte, ese vaso medio lleno en vez de ese vaso medio vacío. ¿Tú qué opinas, Jesús? Pues claro que es súper importante lo que es jugar con nosotros mismos en cuanto a lo que es revivir acontecimientos. Hay una parte que nombraba antes, ¿no? La parte científica en la cual nos habla del hipocampo, que tiene que ver con la gestión de las emociones, que tan importante es para nosotros en este programa. Y en el día de hoy vamos a hablar mucho acerca de la memoria y, como decíamos, la memoria autobiográfica. Y desde el punto de vista científico, ¿no? El hipocampo hace revivir emociones, ¿no? Cuando nosotros experimentamos una emoción que es incontrolada, las emociones aparecen en nosotros y, según los estudios científicos, nos dicen que como máximo perdura 2 minutos la emoción en sí. Y cuando hablamos de emoción hablamos de los conjuntos bioquímicos que se disparan de acuerdo con la lectura que nosotros hacemos del entorno, pero esa lectura que hacemos es por parte de nuestra mente subconsciente, no consciente. Es decir, que en un momento dado, a pesar de que yo no sea consciente, aparece el miedo, o en un momento dado aparece la alegría, ¿no? Pero yo no soy consciente de lo que está aconteciendo, sino que a través de la bioquímica que el cerebro pone en marcha, a través de las hormonas, genera un torrente sanguíneo que va a hacer que penetren esas emociones, esa química que me hace sentir de determinada manera. Eso sería la emoción como tal, y que, como decimos, pues hay una parte que viene desencadenada en el cerebro límbico, ¿sí? Fijémonos que muchas veces hablamos de sentimientos, pero le llamamos emociones. Hay una diferencia grande en cuanto a que la emoción sería ese aspecto bioquímico que sucede en nosotros y que es incontrolable por parte nuestra, y el sentimiento sería, de alguna manera, atender con el pensamiento a esa emoción que, como decíamos, ha perdurado 2 minutos. Ahí generamos un sentimiento. Es decir, que nosotros podemos generar sentimientos, y esos sentimientos les podemos denominar negativos o bien sentimientos positivos. Hay una parte de nosotros que puede crear un sentimiento, y esta parte es muy importante, valga la redundancia, porque nosotros podemos generar sentimientos positivos en cualquier momento y situación. Ahora mismo, por ejemplo, yo te voy a sonreír, y ese pensamiento dirigido hacia la sonrisa va a afectar positivamente en ti. Es decir, seguramente te habrá relajado, yo me he relajado porque he prestado atención a algo positivo.
y he generado un sentimiento de manera deliberada. Es decir, que el pensamiento ha generado esa activación de la parte del cerebro, en este caso lo que es la parte límbica del propio cerebro, generando un movimiento emocional. La verdad que la sonrisa me ha sentado fenomenal. Claro que sí. Sí, cuánta razón en esto de que somos, porque con tus palabras entiendo que somos co-creadores de nuestra propia autobiografía y de nuestro propio día a día, ¿no? Y qué importancia el poder evaluar y poder cambiar esa emoción. Es imposible cambiarla, de la que sentimos en ese momento, pero sí el sentimiento que nos ha generado, ¿no? El cambiar reformular ese recuerdo yo pienso que una de las emociones más poderosas y más transformadoras es la gratitud. Y cuando entramos en esa gratitud, revisando nuestra autobiografía o ese momento doloroso, o ese momento de ansiedad, hay como una calma, ¿no? Y hay como hacer las paces con uno mismo. En mi día a día con las personas mayores y en el trabajo nos encontramos que muchas personas nos van diciendo siempre el mismo relato. Esa situación en la que no acabó bien, o ese momento de frustración, o ese momento de dolor, o ese momento de necesidad de ese abrazo que no se tuvo, ¿no? Y qué bonito como profesionales o como personas que estamos acompañando a estas personas de reformularle de forma positiva, ¿no? Y mirar, ¿no? ¿Y quién había ahí? ¿Qué pasaba? Pues gracias a eso quizá ha sido esta persona que es ahora, y hacer esa paz que a veces es con nosotros mismos. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. Es decir, la gratitud que tú nombras, que la comparto plenamente, es lo que yo denomino mirada apreciativa, ¿no? La capacidad que tenemos para reiniciarnos a nosotros mismos, volver a mirar de una manera mucho más agradecida la vida que hemos vivido, y de esa manera cambiarlo todo, ¿no? Esa mirada apreciativa, aunque por momentos nos hayan podido pasar acontecimientos que consideramos negativos, el hecho, como tú bien dices, de agradecer esa situación nos va a cambiar la vida. A través de este pequeño ejercicio que hemos hecho justamente, ¿no? De sonreír al otro, que ya no solo cambia al otro, sino que a nosotros mismos. Y eso sería la mirada apreciativa y esa sensación o ese deseo de ser agradecidos ante las circunstancias, ¿no? Yo tengo el caso, recientemente mi madre falleció, ¿no? Y pues como a todos les pasará en un momento dado, cuando pierdes a alguien que amas, pues tienes sentimientos contrarios, ¿no? Incluso a veces de reproche por habernos abandonado, ¿no? Y en ese momento, si te dejas llevar, pues vas muy mal, porque vas a ir a peor, ¿no? Pero en el momento en el cual tú fijas la atención en agradecer el tiempo que has vivido con la persona que tú has querido tanto y quieres, pues lo cambia todo, ¿no? Y eso de nuevo es la mirada apreciativa, hacia dónde nos orientamos, ¿no? Y justamente el tema de hoy, que tiene que ver con la memoria autobiográfica, pues como decimos, habrá habido en nuestra vida momentos de todos, pero sí que desde la posición en la cual nos encontramos ahora podemos hacer un valor positivo y constructivo, ¿no? Esta es la idea. Me parece muy interesante esta revisión y en ese momento de nuestras vidas los duelos, cómo los hemos superado, ¿no? Quizás será un tema en el que hablar de manera más extensa. Pero vamos a ver cómo podemos fortalecer, Jesús, esta memoria autobiográfica para aquellas personas que a lo mejor están perdiendo la memoria, tienen problemas de atención o tienen un diagnóstico de demencia precoz o tienen una demencia realmente muy avanzada. ¿Qué pueden hacer las cuidadoras, ellos, las personas que tenemos alrededor, las familias? Claro que sí, y no solo aquellas personas que puedan tener un diagnóstico, sino hay que empezar de ya para prevenirnos, pero además no solo es la prevención, que está muy bien, y todo el movimiento de estimulación cognitiva que se hace, sino realmente el valor que supone para uno mismo el hacer valoración de la vida, ¿no? Pero yendo a tu pregunta, los consejos que podemos proponer son los siguientes: revivir los recuerdos, es decir, ir a la situación que nosotros recordamos y tratar de volver a sentir. Y ahí estamos reviviendo, ¿no? Y con la intención de que sea positivo y constructivo, no de revivir recuerdos que no sean negativos, porque ya lo tenemos vivido. Y en el caso de que, por lo que
por lo que sea, nosotros queramos ir a ese recuerdo negativo, lo tenemos que hacer frente de una manera positiva, es decir, ¿qué lección voy a aprender de esa experiencia negativa, ¿no? Por lo tanto, revivir los recuerdos nos van a hacer vivir 2 veces la situación, y eso es maravilloso. Y lo podemos utilizar recursos como son los diarios, fotos antiguas, ¿no? Que nos van a llevar a situaciones del pasado. Ahora mismo, hace un rato, estábamos viendo fotografías antiguas de la calle Aragón en Barcelona, en el cual aparecía el tren humeante por el medio de lo que es la calle Aragón en Barcelona. Esas son fotos de, si no recuerdo mal, de 1930 aproximadamente. Entonces todo ha cambiado, ¿no? Pero hay personas que recuerdan perfectamente ese hollín que impregnaba pues las calles, las ropas cuando alguien se atrevía a tender en la calle Aragón, ¿no? Pues ahí estamos reviviendo. Otro de los recursos que tenemos sería los estímulos sensoriales, como pueden ser olores, esencias, música de recuerdo, ¿no? Pues cómo no, los años 70, incluso años 60, bueno, todos los años lo que hacen es evocar recuerdos, seguramente guateques, primeros besos, quién sabe, ¿no? O sea que ahí es un estímulo para de nuevo revivir situaciones. Conectar con los recuerdos son emociones, es decir, como decía antes, las emociones nos van a activar la propia memoria, es decir, en un momento dado yo me siento entusiasmado, por ejemplo, y va a hacer que yo conecte con otras situaciones en las cuales yo me sentía entusiasmado, y eso estamos agitando el cerebro, que es lo que queremos, ¿sí? Y luego hay una opción que a mí me gusta mucho, que sería crear una línea de vida, y eso significa desde el año 0, es decir, el día en el que yo nací hasta el día de hoy, cómo ha ido transcurriendo mi vida, y esa línea de vida, que puede ser más o menos larga. Entendemos que ya con 40 años ya es larga, y si nos damos más años pues mucho mejor, pero en esos 40 años de ejemplo que tomo, podríamos dividirlo quizás en 10 fases, ¿no? Y analizar cada una de ellas, es decir, de los 0 a los 4, de los 4 a los 8, e ir tratando de profundizar en esos recuerdos. Bueno, Jesús, tú porque eres joven, pero los que ya tenemos una edad, si vamos de 4 en 4, bueno, nos vamos a hacer un libro grande. No es que sea joven, sino que yo lo que quiero hacer es darnos tiempo para profundizar, sondear y tal. No hay prisa, o sea que vamos bien, sin problema ninguna. Claro que sí. Bien, pues vamos a hacer invitados a hacer esta práctica de evocación. Ahora, en particular, veremos que en la próxima sección vamos a trabajar con ello, pero de entrada vamos a tratar de hacer este ejercicio de autobiografía, movilizando pues todo lo que es la parte emocional, la parte cognitiva, el pensamiento y sobre todo la agitación del cerebro. Vamos a empezar con la sección Entrena tu mente. Vamos a ver cómo podemos entrenar con ejercicios prácticos lo que hemos hablado tan interesante sobre los recuerdos, ¿no? Y vamos a proponeros a que vayamos pensando. Vamos a escoger un recuerdo especial que tengamos de nuestra infancia, algo que recordemos, no sé, en el patio del colegio, de vuelta, con la profesora, con los abuelos, no sé, algo que tengamos en nuestra infancia, que lo recordemos con mucho cariño. Y vamos a escribir un párrafo describiendo qué es lo que veías, qué olías, qué escuchabas y qué sentías en ese momento, ¿no? Esto va a activar tu memoria sensorial y reforzará pues aquellos recuerdos que tenemos. Jesús, ¿tú recuerdas alguna cosa de tu infancia? Venga, me someto yo por favor, al juego. Claro que sí. Mira, antes decíamos de dividir la línea de vida, ¿no? En años de 4 en 4, decía yo. Y claro, de 0 a 4 me es difícil, pero quizás de 4 a 8 quizás ya podría revivir un Adelante. recuerdo. ¿Sí? Pues voy a hacerlo para acompañar a las personas que nos están escuchando. Y me voy a ir a mi pueblo, y entre 4 y 8 pues yo vivía en un lugar en el cual estaba rodeado de campos, y al hilo de las palabras de Marta, lo que me ha recordado ha sido el olor de las plantas cuando son cortadas, ¿sí? En particular hay una planta que ahora no recuerdo el nombre, que quizás me recuerde más adelante, que tenía un olor parecido al anisete. Entonces era muy curioso porque
Normalmente estas se segaban para que eran aquello que se considera una mala hierba, ¿no? Se segaba y entonces aparecía ese aroma anisete. Y bueno, era un aroma muy singular que seguro que la persona que me está escuchando, las personas que nos están escuchando, contactarán no necesariamente con esta planta, pero sí con algún momento parecido en el cual recuerden, ¿no?, que quizás estaba en el campo, quizás estaba en casa, quizás como mi caso era una casa que daba justo al campo, y que cuando cortaban las hierbas aparecía ese aroma que impregnaba todo el espacio, ¿no? Y me lleva también a pensar a estos momentos de lluvia, en los cuales al caer el agua, la tierra se empapa y aparece una humedad, ¿no? Y también hay plantas que empiezan a desprender más olores de manera profunda, ¿no? Y me siento arropado, ¿no?, con alguna camisa, alguna chaqueta, y me hace sentir cómodo a pesar de la lluvia, ¿no? En esa época también recuerdo que utilizaba botas de agua y que en ocasiones no eran tan buenas como en principio proponían, ¿no? Y entraba el agua dentro. Y el calcetín quedaba húmedo. Entonces había que regresar, en el momento que regresábamos a casa, ¿no?, y sacarse los pies de la bota con los calcetines húmedos, ¿no? Pues bueno, yo creo que por ahí vamos bien, ¿no, Marta? Sí. Yo creo que esa hierba que has dicho, me parece que en mi casa la utilizaban para dar de comer a los caracoles. Pues puede ser perfectamente. Y mi padre, no sé cómo lo llama, o a los conejos, algo así. Pero bueno, yo soy más de ciudad y no sé muy bien qué era lo que se alimentaba con esa hierba. Ahora dinos, Jesús, después de revivir este momento, ¿cómo notas tu mente? ¿Se ha activado? ¿Notas que hay zonas de tu cerebro que estén como más activas? ¿Ha habido un cambio en ti? Explícanos. Pues bien, mira, es lo que decíamos antes. De sentimiento me encuentro con cierto entusiasmo, ¿no? Y agradable el ir hacia la infancia, ¿no? De recordar cosas que si no hubiéramos hecho este ejercicio no las hubiera recordado. Es decir, en este momento no hubiera pensado en esa planta con aroma a anisete, ni mucho menos, ni tampoco lo que hemos explorado, ¿no? El calcetín húmedo, etcétera, ¿no? Y por supuesto que incluso podía decir, pero esto es muy subjetivo, ¿no?, que de alguna manera he clarificado mi mente, ¿no? El hecho de haber hecho el ejercicio de esforzarme, de ir tiempos atrás, ¿no? Eso que decíamos antes de que se activa el hipocampo y la parte prefrontal del cerebro en cuanto a lo que es, primero de todo, sentir la emoción, ¿no? Esa emoción del aroma, del anisete que decimos, ¿no? Y que cómo me sentía yo en ese momento, que decía que me sentía cómodo, ¿no? Ahí, tranquilo. Y también la capacidad para trasladar esa época que ya no existe, trasladarlo al momento presente, ¿no? Y tratar de localizar palabras con el prefrontal del cerebro que pueda ser capaz de expresar aquello que está en mí. O sea que me siento muy, muy, muy satisfecho de poder haber hecho el ejercicio. O sea que ha sido realmente un ejercicio de estimulación cognitiva a todos los niveles, ¿no? De recuerdo y luego de buscar en el presente, en el aquí y ahora, las palabras adecuadas para expresar ese sentimiento o ese momento que nos cautivó en el pasado, ¿no? Y cómo también, supongo, no sé, a ver qué me contestas, si han surgido más detalles que a lo mejor ya habías olvidado, ¿no? Cuando has recordado ese olor al anisete. Bueno, pues sí, claro. Ahora estoy pensando en los caracoles, estoy pensando en pues esa captura de caracoles, llevarlos a casa para luego liberarlos, o bien que mi madre quizás hiciera alguna paella con ellos, quién sabe, ¿no? O sea que sí. Hay otra cosa que quiero compartir, es lo siguiente, que he hecho el esfuerzo de poderlo compartir contigo y con la audiencia, y eso me lleva a una de las cosas que reivindicamos mucho en el programa, que es la conexión con los demás. Es decir, cuando cualquiera de nosotros somos capaces de compartir, generamos un vínculo, ¿no? Y en un momento dado dices, yo conozco la planta, no recuerdo el nombre, pero creo que es la misma, ¿no? Y allí nos hemos vinculado. Y esto es una de las cosas que queremos compartir, que es súper importante, porque de esa manera generamos no solo a nivel cerebral, sino también a nivel emocional el vínculo con los demás. Correcto, sí. Yo tengo el parecer de que los vínculos es lo más importante que tenemos en nuestras vidas, y fomentarlos y compartir y establecer nuevos vínculos o fortalecer los que tenemos es uno de nuestros objetivos en esta vida para ser más felices. Claro, y además lo que tú decías, ¿no?
me preguntas, ¿ha habido algo más? Y eso es como tirar del hilo, del ovillo, ¿no? Que conforme más tiras, más sacas. Y eso es la idea. Uno de los objetivos que queremos transmitir es eso, es ponernos a trabajar con nosotros mismos. Cuanto más trabajemos, mucho mejor. Correcto, sí, así es. Estos ejercicios no solo fortalecen la memoria, sino que nos permiten revivir estas emociones positivas y reforzando la conexión con nuestro pasado. Muy bien, Marta, pues hoy seguimos con el tema de la memoria autobiográfica y vamos a hablar acerca de narrar nuestra propia historia. Sí. Todos tenemos una historia y nos encanta. Yo me acuerdo cuando era pequeña y mi abuelo me contaba sus historias de cuando era pequeño él, y para mí era muy difícil entenderlo, ¿no? Pero para mí me entusiasmaba el hecho de que compartiera y imaginara a mi abuelo de pequeño, porque había sido también un niño, y eso me fascinaba. No sé, no entendía muy bien la historia, pero verlo ahí como un chaval ahí detrás de las pelotas me encantaba. Claro, es emocionante. De entrada, cuando somos niños, quizás nos cuesta imaginar que un día seremos mayores, ¿no? Pero ahora ya estamos enfilados, o sea que nos es más fácil, ¿verdad? Sí, ahora lo entendemos mucho más. Cuando somos pequeños vemos a los que tienen más de 15 ya muy, muy mayores, muy viejos. Y entonces mis abuelos para mí siempre han sido muy mayores y mis padres también. Y bueno, ahora me encuentro en el que empiezo a ser mayor yo ya para los niños, o sea que fenomenal. Claro, ahora entendemos cómo los niños nos ven señor, ¿no? Y tal, nos hablan de usted, ¿cómo no nos van a hablar de usted? Y ya tenemos Normal, un niño de 5 o 8 años tiene una biografía tan corta que los que tenemos 50 es como, madre mía, se les hace, claro, inimaginable el poderlo transportar a su experiencia, ¿no? De un niño de 8 años, o sea que es maravilloso la infancia. Claro, al hilo de tus palabras, yo recuerdo perfectamente cómo mis abuelos me decían, yo también he sido niño, y me costaba creer, ¿no?, que hubieran sido niños. Sí, difícil. Yo me acuerdo también, mi abuelo y mi abuela siempre han vestido igual, siempre lo recuerdo igual, de color marrón, oscuros, con un chal, mi abuela de color lila, que aún tengo en mi casa, y eran jóvenes cuando me cuidaban, tenían 50, 55, y los he recordado así toda mi vida. Entonces, cuando me explicaban eso de cuando era pequeña tal, me fascinaba porque me los imaginaba cómo serían, ¿no?, de niños, y bueno, es potente el poderse traspasar y tener esa empatía, ¿no?, con aquel que nos está explicando esa historia de su vida, ¿no?, y es bonito de escucharla y empatizar con ellos. Claro, lo que tú dices, Marta, cuando tus abuelos explicaban, todos nuestros abuelos, pero en particular los tuyos, ¿no?, explicaban su vida, ¿no?, la narraban desde un punto, ¿no?, iban tratando de organizar, de estructurar esa línea de tiempo que hemos nombrado antes, ¿no? Esa parte creo que es muy importante, porque de alguna manera organizamos nuestra vida, ¿no?, de una manera progresiva hasta el momento actual. Yo creo que eso nos va a servir de mucho para poder hacer justamente este ejercicio que pretendemos de narrar nuestra propia historia, ¿verdad, Marta? Así es, sí. Es tan importante como profesionales y como personas que cuidamos a las personas más mayores el hecho de tener esa persona que pueda atender a esa historia, que pueda interesarse, que tenga el tiempo para conectar con esa vivencia y irle rescatando de esa manera los recuerdos que a veces han quedado como dormidos, pero una vez que se empiezan a revivir ya es uno detrás de otro, ¿no? Y se van encendiendo esas lucecitas en nuestro cerebro que nos van llevando huella a huella a aquel recuerdo y aquellas emociones que hemos vivido, ¿no? O sea que me parece estupendísimo. Y el hecho de tener actividades que narren historias y la escritura, pienso que son tesoros que tenemos que retomar y mantener en nuestro día a día. O sea que tú propones el mantener un diario, ¿verdad? Unas memorias incluso en un momento dado, ¿no? De organizarse
2 veces por semana, de 5 a 6 de la tarde, organizar las memorias. Bueno, si fuéramos alemanes sería así, pero no sé, como latinos o como del Mediterráneo, cómo nos vamos a organizar. Pero sí que tener un hábito de escribir, porque muchas veces tenemos cosas en la cabeza que no tienen mucho sentido. Y cuando hay una imagen que he visto hace poco, ¿no? Que en la mente las cosas se ven como muy liosas y cuando las escribes parece como que se ha ordenado todo. Y no hace falta incluso ni releerlo, porque ya como se ha expresado desde afuera y hemos hecho este ejercicio de todo ese caos que tenemos a veces mental de ahora, mañana y pasado, ponerlo en un papel nos tranquiliza un poco. Por lo menos es mi experiencia, a mí me ayuda muchísimo de escribir y lo tengo como hobby y como parte de vida, o sea, de escribir lo que siento, mi vida y también lo que quiero hacer, ¿no? O sea que... Alex Rovira, el autor catalán, nos habla de escribir, comparte una etimología con cribar, y de alguna manera tú vas cribando, vas escogiendo qué es lo que quieres expresar al mundo, ¿no? O sea que... También hay experiencias que son muy bonitas, ¿no? Que es cuando estamos con las personas más mayores y les decimos, ¿qué mensaje tienes tú para los jóvenes de hoy en día, ¿no? Si tuviéramos un auditorio de chavales de 18 o de 17 años, ¿qué consejo les dirías? Y lo hemos hecho en diferentes espacios, Jesús, y es bonito las conclusiones que la gente mayor muchas veces dicen, ¿no? Yo recuerdo en un caso que decían, lo más importante es ser feliz o lo más importante es estar bien con uno mismo. O sea que cuando somos jóvenes tenemos como mucha importancia en ser, en tener, en acceder, ¿no? Y cuando lleva la seguridad de los años es una conclusión muy diferente. ¿Te recuerdas alguna? Bueno, pues yo lo que he vivido de muy cerca es la esencia, que es el amar y ser amado. En esencia, ¿verdad? Ese es el concepto fundamental. Y también el consejo que nos dice, no os preocupéis tanto, ¿no? A veces no estamos como muy preocupados por el futuro y lo importante es lo que sentimos en el corazón y la vida ya nos va llevando a donde tenemos que llegar, ¿no? Sin tener que empujar o sin tener que pasar por encima de nadie. Es como bonito la experiencia que nos dicen de ser tu luz, ¿no? Y brilla y no hace falta apagar la luz de nadie para brillar uno más. Al contrario, cuanto más brillemos y más felices seremos, haremos que los demás brillen a nuestro alrededor. Claro que sí, así es. Bueno, cada uno tiene que buscar su esencia, ¿no? Que es el legado final, ¿no? De lo que decía Marta, ¿no? Finalmente, cuando quitamos las cosas que muchas veces nos distraen, ¿no? Pues encontramos la esencia de la vida en sí, ¿no? ¿Qué es lo más importante ahora que ya queda poco, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí apremia, ahí queda lo más importante sin ningún tipo de dudas, ¿no? Pero bien, como decíamos, podemos empezar a trabajar desde el juego inicial, ¿no? De la hierba, del anisete, que todavía no nos recordamos, y luego ver la esencia, ¿no? El mensaje quizás como legado de una vida de experiencias, ¿no? Podríamos recomendar también la utilización de fotos, ¿no? Familiares, ¿no? Para que evocar los recuerdos, ¿no? Y también, pues quizás algo que sea fácil. A veces escribir es más difícil, como nos comentaba una señora que vino hace poquito, pero quizás un audio, ¿no? Y el audio sí automático, es como la radio. Es decir, en cualquier momento de situación la podemos escuchar. Hace poquito que escuché una chica que compra o recoge las fotos antiguas que están en el Mercat dels Encants de Barcelona y intenta en redes sociales encontrar qué personas son, ¿no? Porque hay fotos y recuerdos muy bonitos y es como en la búsqueda. Tengo esta foto, ¿sabéis de quién es? Y han habido historias muy bonitas de personas que habían perdido esa fotografía y al encontrarla ha sido como un agradecimiento, decir, maravilloso, ¿no? Esa foto me lleva que éramos mi hermana y yo aquí, allá, o sea, que hace un legado de la memoria histórica preciosa esta chica. No recuerdo el nombre, pero el proyecto era súper bonito. Y el hecho de que a lo mejor no tengamos con quien dices, bueno, porque a veces hay personas que dicen, no, es que no tengo con quien explicar mis cosas o tal, o lo que es la soledad no deseada.
pues os animamos a que os unáis a lugares en el que compartáis pues aficiones. Puede ser hacer macramé, puede ser hacer lectura de lo que sea, o jugar al mus o jugar al dominó. Compartir en esos espacios con personas de nuestros mismos intereses hacen que también nuestras historias también las podamos compartir. O sea que os invitamos a que os abráis en vuestros grupos de interacción y, o sea, bueno, os animamos a compartir esas historias tan bonitas. Y vamos a por el desafío semanal. Mira, esta semana os vamos a proponer un reto muy, muy especial que espero que lo hagáis y que me comentéis a ver qué tal os ha ido. Busca un recuerdo, cada día, busca un recuerdo significativo y compártelo con alguien, lo que sea. Da igual, con la panadera, con quien sea, no compártelo con alguien y dale las gracias. Puede ser un amigo, un familiar, incluso puedes decirlo contigo mismo, ¿sí? Y si quieres llevarlo un paso más, pues ya sabes, intenta grabar un audio de WhatsApp y hacérnoslo llegar, que nosotros lo compartiremos desde la radio. Os recuerdo, el teléfono es 639-133-592 o por email neurogym@gmail.com. Pues bien, hemos llegado al final de este programa apasionante. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la semana que viene.